Bendiciones mis amigos, una vez más el pastor Santiago Escobar aquí tratando de traerle un consejo bíblico. El consejo bíblico está basado hoy en Mateo capítulo 11 verso 28, donde Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y en 1 de Pedro 5:7 el apóstol Pedro nos aconseja diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estaba meditando anoche en una noticia que estaba leyendo acerca de un pastor que se suicidó. Bueno, todos los días escuchamos acerca de personas que se han suicidado. En diferentes estratos sociales ocurre el suicidio, se suicidan médicos, se suicidan personas de todo ámbito social. Y bueno, se escucha muy frecuente la noticia del suicidio. Las razones por las cuales las personas se suicidan son varias, pero existe un estado común que experimenta cada persona para querer o para no querer vivir. El centro de su vida ha llegado a ser el problema que enfrentan. La mente está bloqueada y no le ve ningún sentido a la vida. Y por eso desea morir, y algunos toman la lamentable decisión de quitarse la vida. Pero qué importante es que nosotros sepamos enfrentar las crisis, las dificultades que llegan a nuestra vida, porque es normal, esta vida es una lucha, es una batalla, y todos enfrentamos diferentes dificultades, pero cuando dejamos que esas dificultades controlen nuestra vida, cuando dejamos que el problema llegue a ser el centro de nuestra vida, cuando dejamos que llegar a depender de eso que nos ha salido mal, entonces no vamos a sentir deseo de vivir. El deseo de vivir depende de las expectativas que uno tiene para el presente y para el futuro. Cuando la persona ya le ha perdido el amor a las expectativas, a los planes que tiene y que no ha podido cumplir, posiblemente llega, se pone más propenso a que ese pensamiento llegue a su mente, porque siente que no tiene razón para vivir. Pero qué importante es que entendamos que el deseo de vivir es muy importante en la vida de todo ser humano. El deseo de vivir es la mitad de la medicina para cualquier enfermedad. Cuando una persona está enferma y va a una consulta médica, le dan medicina, funciona mucho más la medicina en una persona que es positiva, a una persona que quiere vivir. Pero cuando la persona ya no quiere vivir, ni la medicina se quiere tomar. Entonces el deseo de vivir es la mitad de la sanidad para una persona que está enferma. Así que debemos de desear vivir. El deseo de vivir es la base para ser feliz. Hay personas que están rodeadas de muchas comodidades, de muchas cosas que otros no tienen, y a veces otras personas son felices con muy pocas de esas cosas que esta persona tiene y que no es feliz. Entonces el deseo de vivir es la base para encontrar la felicidad y disfrutar aquellas cosas que tenemos, que Dios nos ha dado. Pero muchas veces cuando la persona no desea vivir, no disfruta las cosas que Dios le ha dado. Y lamentablemente muchos se suicidan, se quitan la vida, y las cosas que tenían las disfrutan otros para los cuales no fueron dadas esas cosas. Porque la persona, como no deseaba vivir, no disfrutó las cosas que tenía. Así que el deseo de vivir es base también para ser feliz, para disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. El deseo de vivir también es la fuerza para vencer cualquier debilidad. Todos enfrentamos algunas debilidades, no todos tenemos la capacidad de hacer las cosas que quisiéramos,
Pero cuando deseamos vivir, vamos a superar cualquier debilidad. Y vamos a luchar por superarnos, porque hay deseo de vivir. Qué importante es entonces cultivar el deseo de vivir. Existen más de 1000 razones por las cuales yo deseo seguir viviendo. Primero, hay más de 1000 personas que puedo bendecir si yo sigo viviendo. Si yo vivo un tiempo más, años más, los años de vida que están garantizados en la Biblia son 70 años para los débiles y 80 para los más fuertes. Y la fortaleza no depende de si es gordo o es flaco. La fortaleza depende del ánimo, del deseo de vivir que una persona tiene. Entonces es muy importante tener deseo de vivir. Existen muchas cosas por las cuales yo deseo seguir viviendo. Primero, porque hay muchas personas que puedo bendecir si yo sigo viviendo. Segundo, hay más de 1000 cosas que Dios ha creado para mí que todavía puedo seguir disfrutando y algunas que todavía no he disfrutado. Entonces es muy importante, aún en la vejez hay muchas cosas que podemos disfrutar porque no pudimos disfrutar de ellas en la juventud, porque no teníamos la experiencia ni el tiempo suficiente para disfrutarlas. Así que hay muchas cosas por las cuales si nosotros miramos a nuestro alrededor y miramos al futuro, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas por las cuales debemos seguir viviendo. Debemos querer vivir. ¿Para qué desear morirse? No, hay muchas cosas por las cuales debemos seguir viviendo. ¿Cómo evitar desear morirse? Primero, acercándonos a Cristo. Acuérdese de las palabras de Cristo en Mateo 11:28. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, cargados, que yo los haré descansar. Si te sientes cansado y sientes que ya no puedes con la carga, acércate a Dios. Deposita tu carga en Él. El apóstol Pedro también nos lo recomienda en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo he experimentado todas esas cosas. Antes de conocer a Cristo tuve un ataque de esos, de no querer vivir, porque todo me había salido mal. Y como que oí una voz dentro de mí que me decía, acaba todo esto, porque todo te ha salido mal, no sirves. ¿Para qué vas a seguir viviendo? Pero después, poco tiempo después, conocí al Señor Jesucristo y entendí que había muchas cosas que Dios tenía para mí, por las cuales debía seguir viviendo. Y desde ese entonces me he podido dar cuenta que la vida tiene sentido, que hay muchas cosas por las cuales debo vivir. Pero cuando siento que la carga es demasiado pesada, cuando siento que las cosas no me han salido como yo quiero y me siento sin fuerzas, me siento débil, me voy a un rincón a solas y clamo al Señor. Y deposito mis cargas en el Señor Jesucristo. Le digo, Señor, no puedo, ayúdame. Y el Señor me devuelve el gozo, el deseo de seguir viviendo. Y me da la fuerza para vencer mi debilidad y para poder seguir adelante. Haga usted también lo mismo. Acérquese a Cristo, eche su ansiedad sobre Él. Pero hay otra cosa también que debemos de hacer. Y yo también la pongo en práctica para desear seguir viviendo. Y es no dejar que el problema sea el centro de mi vida. Hay cosas que amo, pero no permito que esas cosas sean el centro de mi vida. El centro de mi vida es Dios y yo mismo. Porque si yo no deseo vivir, hasta ahí llegó todo lo que puedo hacer aún en la obra de Dios. Entonces, no permito que nadie ni nada llegue a ser el centro de mi vida, para que nadie ni nada pueda controlar mi vida, porque mi vida no depende de eso que me ha salido mal. Entonces, no deje que el problema sea el centro de su vida. Y por último, mire más allá de su problema y verá que hay más de 1000 razones para seguir viviendo.
Es lo que hago yo. Miro más allá de mi dificultad. Miro más allá de aquello que me ha salido mal. Y descubro que hay muchas cosas que todavía puedo intentar hacer y que no las he hecho. Así que no sé si me van a salir mal o me van a salir bien, pero debo seguir viviendo para hacerlas. Hay más de 1000 razones por las cuales no desear morirse, sino seguir viviendo. Que Dios le bendiga. Ánimo, siga adelante. Aunque cosas le hayan salido mal, hay muchas cosas que todavía usted no ha hecho y que le van a salir bien.